Inspector. You understand? You think there's some bug-headed flatfoot? That's the same wall. It's a post-mortem injury. The tough, whiskers, fights. De 20 watts consume 3 kWh al mes como promedio. Mantén bajos niveles de iluminación al ver la televisión. Ahorra ahora por tu economía. La Oficina Nacional de Normalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente convoca a participar en el Programa Sectorial de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación. Pueden presentar proyectos de investigación, desarrollo e innovación todas las organizaciones independientes a su forma de gestión, con el objetivo de fortalecer los procesos de producción y servicios en el ámbito social, económico nacional y el comercio internacional. Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda continúa acercándose a temas de alto interés nacional para llevarle a ustedes informaciones de primera mano sobre asuntos tan importantes como el de la producción de alimentos en este inicio del 2022. Un tema que tiene que ver, por supuesto, con la mesa de cada cubano, pero que también tiene impacto en un tema tan sensible como el de la inflación. Mayor producción, por supuesto que será la mejor medida de respuesta a los altos precios que tenemos que enfrentar todos los días en este contexto que estamos viviendo. Por eso tenemos esta tarde invitado acá en nuestra mesa redonda al compañero Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura de nuestro país, y también me está acompañando el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez. A ambos les doy la bienvenida acá en nuestro estudio 11 de la mesa redonda, y a ustedes los invito a que nos acompañen en esta importante mesa redonda. Y antes de entrar en el interesante tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. La situación en las regiones del Donbass sigue siendo el centro de la atención mundial. Hoy la Duma rusa, el parlamento de ese país, ha ratificado el Tratado de Amistad y Apoyo a esas repúblicas que ayer fue proclamado por el Consejo de Seguridad ruso. Esta jornada el Parlamento ruso ha ratificado el acuerdo entre Rusia y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk sobre amistad y ayuda recíproca, y así también hay un punto relevante en estos acuerdos que supone que Donbass puede pedir ayuda a Rusia en el caso necesario, puede pedir la llegada de las tropas. Así también podemos decir que Vladimir Putin ha explicado también el tema de las relaciones entre Rusia y Ucrania. Tal como dice el presidente ruso, Moscú aboga por el fortalecimiento de la soberanía de sus vecinos de los países exsoviéticos, pero el caso de Ucrania es un caso aislado. Como cree Putin, Kiev estropeó todas las relaciones y está bajo seria influencia, como él ha hecho la ilusión, bajo seria influencia de un país tercero,
pues él ha apuntado claramente a Estados Unidos. Los acuerdos de Minsk fueron pisoteados por el régimen ucraniano. Inmediatamente después de la firma de los acuerdos de Minsk, el entonces presidente Poroshenko llegó a la Rada Suprema y comenzó a justificarse, en lugar de defender este importantísimo documento que hizo posible detener la guerra y abrió el camino a un arreglo pacífico de la preservación de la integridad territorial de Ucrania. La situación en Donbass sigue siendo tensa ante los continuos bombardeos de las fuerzas ucranianas. La situación se agrava por las discrepancias entre las autoridades de Kiev y las de Donetsk y Lugansk sobre la cuestión de la demarcación de los límites de las repúblicas tras el reconocimiento de Rusia. Y es que desde Donetsk informan que la actividad de los uniformados ucranianos termina con nuevas víctimas mortales. Bueno, sin duda es la noticia del momento, visión de Russia Today sobre estos acontecimientos en un día pues particularmente diferente también dentro de las circunstancias mundiales. Hoy se habla de cábalas también, el 2 del mes 2 del año 22. Así que hablaremos hoy de cosas que tienen que ver con esas cábalas que todos los días tenemos que sacar la cuenta para el pago de los alimentos, y los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy. Bueno, como señalábamos, tenemos el placer de tener esta tarde en nuestra mesa redonda al ministro de la Agricultura de nuestro país, el compañero Idael Pérez Brito. Ya prácticamente estrenándose de ministro, estuvo con nosotros acá hablando de un grupo de temas que tienen que ver con las transformaciones necesarias en la agricultura cubana. Y hoy me gustaría, ministro, a partir de la intervención reciente del viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, acercarnos a algunos de los temas que él enunciaba que incluían, incluso en medio de las adversidades, pues buenas noticias en el ámbito de la agricultura. ¿Cómo se ha venido implementando el plan de las 63 medidas para dinamizar la agricultura? ¿Cuáles han sido los avances en estos meses? ¿Cuáles han sido, en su opinión, los impactos más importantes que se han logrado? Y hablemos también, por supuesto, de los retos, las dificultades que hay que seguir enfrentando. Sí, bien, bueno, Randy, buenas noches a nuestro querido pueblo. Como usted explicaba, se están implementando 63 medidas, para decirlo de alguna manera, que buscan dinamizar la producción agropecuaria en el país, debido también a la situación que presentamos con los insumos y demás. Ha sido una voluntad política y de nuestro gobierno muy alta de buscar medidas que dinamicen la agricultura, que busquen reducir lo que trababa algunas cosas y que logre también buscar un nivel importante de incentivo para producir y para virarnos para la tierra, como explica, como una vez nos pidió nuestro general de ejército. Es importante decir que para lograr esta implementación de estas medidas se ha requerido y se requiere, porque no todas están implementadas, ni mucho menos hemos llegado a lo que tenemos que hacer, una gran integración de todos los organismos de la Administración Central del Estado. Que eso se ha logrado, hay que reconocer a los organismos de la Administración Central del Estado cómo se han integrado con la agricultura, y ha sido no solamente las medidas de la agricultura, sino las medidas de nuestro gobierno y de nuestro sistema, y muy también organizada y trabajada por los científicos nuestros, por académicos, por expertos y productores, porque se ha buscado para construir esas medidas, y no solo para construirlas, para irlas evaluando y para irlas transformando también, la que ha requerido una transformación, ese mismo grupo que la empezó a crear y demás productores. O sea, no solamente se ha hecho unas medidas que sean fijas o que sean teóricas en un documento, sino también que esas medidas han dado la posibilidad de que se vayan evaluando constantemente, también por los académicos que la propusieron y los científicos y expertos y los productores, y se han ido retroalimentando. O sea, no hemos tenido un solo grupo de trabajo para hacerla, sino también para seguirla implementando y dinamizando. Eso es muy importante. Y también, por supuesto, el desarrollo de un sistema educativo y de comunicación que ha ayudado también a trabajar. O sea, una integración por todos los organismos, que reconocer así y demás. Todo esto, por supuesto, todavía tenemos que seguirlo trabajando. Se ha ido estructurando las medidas en 7 grupos de trabajo para ir organizando mejor su control. O sea, el grupo de estructura, un grupo financiero y de inversión, un grupo de programas productivos, un grupo de cooperativas agropecuarias, cuadros con todos los temas de completamiento y formación de los cuadros, la ciencia, la innovación y, por supuesto, las comunidades agropecuarias. Y este grupo de trabajo, todos han estado sesionando
con una sistematicidad y reflejado en los territorios. Y por supuesto estas medidas se concretan en nuestro plan de soberanía alimentaria y educación nutricional que estamos construyendo, que ahora próximamente en la Asamblea vamos a aprobar ya la ley de soberanía alimentaria y educación nutricional, que permite con estas 63 medidas ir dinamizando este plan, ir buscando otro nuevo modelo de gestión en la agricultura que sea un poco más conectado con la ciencia, con el desarrollo, con las cosas, con lo local, buscando también la producción esa en lo local, en los territorios, que permita también ser más soberano y más sostenible en los temas de la agricultura y tengamos más personas produciendo alimentos. En definitiva, que hay que enfrentar crisis fuertes como está, que no se ve en nuestro pueblo, y es importante masificar estas producciones de alimentos. Quisiera referirme a algunos grupos de los que hemos trabajado, como usted me decía, lo que se ha ido logrando todavía muy modestamente, lo que tenemos que seguir trabajando, en las cosas que tenemos que seguir profundizando y en los temas que seguimos avanzando. En el grupo de estructura, por ejemplo, estamos basados fundamentalmente en fortalecer el autoabastecimiento municipal. Por eso estamos ya organizando la creación de empresas que van a ser municipales en los territorios. Algunas empresas, vamos a empezar una en los territorios, y vamos a ir logrando también una reducción importante de indirectos, tanto en el Ministerio de la Agricultura, en las delegaciones provinciales, municipales de la agricultura, en los grupos empresariales y en las empresas. Por ejemplo, estamos trabajando en el sistema empresarial con la reducción de 8.000 indirectos. Ya tenemos casi 5.000 que ya han ido a pasar a otras tareas más directas a la producción. Y hemos reducido, por ejemplo, en este tiempo más de 560 UV, que más adelante lo explicaré, que por la creación de colectivos laborales hemos tratado de tener más plana la estructura y no tener tantos eslabones indirectos que lo que a veces traban o viven muchas veces del salario o de las ganancias que puede lograr un trabajador, y eso en detrimento de que pueda ganar más y esté más motivado en la agricultura y pueda esforzarse más en estos temas que estamos hablando. En todos los debates de nuestra población casi siempre salía ese tema como uno de los asuntos que había que analizar, es decir, la estructura grande que tenía el sistema empresarial y el sistema estatal de la agricultura y la necesidad de que hubiera más personas directas a la producción. Exactamente. Por ejemplo, los OSDE van a reducir un 70% su plantilla indirecta, que eso es alrededor de unas 70 personas que van a trabajar indirectamente en los grupos empresariales, con el objetivo que de esos grupos estén más cerca de las empresas, estén trabajando más en el desarrollo y tengan la estructura plana que les permita hacer ese trabajo. Y las empresas allá abajo, hay que fortalecerles. Ahora, había un espíritu en esta estructura de las 3 medidas, que es muy importante recalcar, que se aprobó, que es considerar a los productores agropecuarios individuales como parte de la base productiva agropecuaria. O sea, es importante esto. Aquí me detengo un minuto, porque es fundamental este tema, que los productores agropecuarios sean la base fundamental. Nosotros muchas veces, no es que la cooperativa no sea importante, no es que la gobierno sea importante y la empresa, pero es que el productor agropecuario, que ya son las fincas nuestras, no solamente los productores individuales, también los usufructuarios, los propietarios de tierra, los que son mixtos, y también los colectivos laborales que son estatales. Ese eslabón es el que tenemos que de verdad proteger, y todo el mundo tiene que ponerse a trabajar sobre ese eslabón, que es donde se concretan las cosas. Usted que empezó en la base y que tuvo esa experiencia, se da cuenta de lo que significa también darle la jerarquía al productor individual, que es la base hoy de la producción en Cuba. La base fundamental, nosotros tenemos más de 400.000 productores, ahorita nos referiremos a eso, y es muy importante seguir buscando más productores y seguir poniendo de abajo un gran empeño, y que ellos tengan menos trabas, y que puedan tener entonces más acceso a todos los temas, y que tengan también mayor nivel de ingreso cuando tengan resultados. Hay que poner más personas a producir, y eso es básico en la agricultura, y más la nuestra, que está sometida, como usted conoce, a un bloqueo sin precedentes, a un bloqueo recrudecido, y por tanto una situación difícil ahora con todo lo que se complementa con la pandemia, el cambio climático y demás cosas que posibilitan un incremento de los precios de los insumos de alimentos, que prácticamente hacemos una agricultura totalmente con bioproductos, con temas, estamos atravesando los momentos más difíciles que hemos atravesado con insumos. Sin fertilizante prácticamente. Poco combustible. Sin regadío suficiente. Pero sí podemos, porque tenemos muchas personas valiosas, muchos productores valiosos y mucha tierra ociosa. Y ahí es donde tenemos que enfocar los temas para seguir buscando. Y ahí van las medidas y van las cosas que se han aprobado para seguir aumentando en eso. Otro grupo importante es el financiero. Por supuesto, es importante tener dinero para producir, para poder invertir y poder desarrollar. Aquí se está trabajando en 3 pilares fundamentales para lo que es el dinero de moneda libremente convertible, o sea, la divisa, los créditos externos, los proyectos de colaboración internacional, la inversión extranjera, y seguimos avanzando en estos temas y buscando la variante para poder tener un mayor nivel de inversiones y también los insumos y demás. También en el ámbito de la moneda nacional, como decimos, para diferenciarlo un poco, se aprobaron las medidas y se han ido
ya concretando temas muy importantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que una vez hablamos aquí de la banca de fomento? Sí. Bueno, pues ya logramos desde septiembre hasta diciembre entregar más de 1.427 millones de pesos a los productores nuestros, a 1.303 productores. Y ya este año hay aprobado otra vez la misma cifra de 1.800 millones. Y ahora ya se va a comenzar ya a empezar a dar estos créditos. O sea, y ese interés solamente es el 1,5. O sea, ahí está la voluntad también de nuestro gobierno. O sea, que preste dinero a los productores a un bajo por ciento. Y esto va a seguir creciendo porque ahora cuando el productor devuelve su crédito, es como vuelve a cargarse ese banco y seguimos aumentando para inversiones, para desarrollo. Eso es algo importante. ¿Cuáles son las producciones fundamentales que se están privilegiando, ministro? Arroz, plátano. Mire, por ejemplo, el polo productivo de la Cuba, que ahorita hablamos de los polos productivos, por este crédito ha pedido más de 100 millones. Muy importante para una empresa que tuvo 2 tormentas tropicales, que quedó prácticamente, como decimos nosotros, bien impactada con su economía, y es la base del plátano en el centro del país, donde hay personas que conocen mucho ese trabajo, personas valiosas, y hay agua, y hay tecnología, y hay buen clima. Y ese polo lo estamos recuperando. Y ha sido, por supuesto, por esta bondad de este crédito. Si no es muy difícil recuperar, caería la empresa en una situación muy compleja. Y además, estos créditos ayudan mucho. O sea, este tema es importante. Hay una resolución muy importante para los productores, la 173 del 2021, que es muy noble con los intereses. Por ejemplo, un productor que quiera chapear una caballería de marabú pesada, ponerla a explotar para la ganadería, puede pedir este crédito y se amortiza en 20 años. Y el interés lo asume el Estado. O sea, una voluntad importante de nuestro gobierno para apoyar a los productores. Y, por supuesto, este crédito, bueno, ha tenido ya más de 4.600 millones han usado los productores. O sea, a los 1.000 y tantos millones por encima de la banca de fomento, se incrementa. 4.600 que tiene, puse un ejemplo, pero tiene más variantes para comprar novilla, para trabajar en los cultivos agrios, para trabajar en la siembra de pasto y forraje. Noble. Ahora, fíjense, esta resolución ya cambió ahora este año y se llama la 22 del 2022. ¿Por qué? Porque Ascuba tiene ya posibilidad también. O sea, beneficia también a los productores cañeros. Beneficia a los productores cañeros. O sea, que en definitiva es algo realmente que uno se da cuenta que a veces que algunas personas, no, la voluntad de nuestro gobierno es alta para producir alimentos. Y los productores nuestros tienen acceso a unas cuantas tareas. Hay veces que los productores nuestros tienen dificultades con esto, pero es por un problema subjetivo de los cuadros y de los jefes nuestros, que no se integran bien en los territorios o tienen dificultades para explicárselo bien a los productores. Por eso decía ahorita que lo más importante es llegar al productor y lograr que se materialicen esos temas abajo. Por ejemplo, también en los temas financieros con el seguro, se logra financiar el 50% de la póliza de seguro. Se logra trabajar en los seguros de inversión, en los seguros de rendimiento. Ya aquí estas trabas que había, que se había sequía, no había sequía. O sea, el seguro también está diferente en estos temas de dinamización. Por supuesto, aquí también, otras veces lo hemos hablado en otras mesas redondas, los temas de electricidad. Son muy bondadosos también, subsidiados, porque se mantienen fijos los costos de los combustibles que han subido por los temas de la crisis mundial. Y se mantienen los costos fijos y las tarifas fijas en el tema de la electricidad, en los temas del agua. También ha hecho un esfuerzo muy grande esta institución del agua, lográndose también va a ayudar mucho a los productores, rebajando también niveles importantes de los precios de este importante recurso. Y por ejemplo, habían algunos, para poner un solo ejemplo, había al final algunas unidades de la agricultura en las ciudades que usaban el agua misma de la población y sin embargo eso se logró bajarle también los precios para que fuera también se pudiera usar. O sea que ha habido un entendimiento y una integralidad, como dije al principio, de todos los organismos de la Administración Central del Estado. Había una dinámica antes, ministro, recuerdo que fue una de las preocupaciones de los productores, que era que le quitaban automáticamente las deudas de electricidad, de agua, no se hace. Los llevaba contra la pared muchas veces. El cobro automático no existe. Y reitero, porque muchos productores escuchan la mesa redonda y la población nuestra. Puede haber algún problema, pero le digo que es subjetivo, porque al final está todo aprobado en este tema y no hay traba en eso, pero puede haber alguien haciéndolo mal. Por eso siempre estamos tratando de buscar la mayor comunicación con los productores nuestros. Y mientras más información le demos a nuestros productores y a toda la población, mejor todavía. Mejor. Fíjese, en este momento tan difícil de nuestro país, el país bajó del 5% del interés a los productores individuales al 2%. Pero se había quedado atrás la CPA y las VPC. Y también se pusieron ahora que también van a pagar el 2% de los ingresos. O sea, que no solamente el productor personal, sino también la CPA y la VPC. O sea, que es algo que facilita ese incremento o buscando variantes para producir. Aquí, bueno, también se trabajaron las tarifas de la aviación, lo que hemos hablado. Hay una situación con el precio del café, por ejemplo, y el arroz, que estamos volviendo a revisar la ficha de costo. Por eso dije al principio que las medidas no se terminan.
se siguen estudiando algunas, con ese mismo grupo de trabajo. Ahora estamos revisando, no le decimos a los productores que vamos a cambiar nada, pero estamos revisando la ficha de costo del arroz, que tiene sus dificultades con el rendimiento, otra vez con el tema de no tener los fertilizantes que lleva. Claro, no tener la que lleva es más difícil la producción. Exactamente, pero tenemos también que tener cuidado porque entonces tenemos que subir el otro precio, que no lo queremos hacer con la población, claro. Porque al final es difícil lograr esa estabilidad. Cuando no hay cualquier precio en la cosecha, llega al final. La cosecha, va al final, llega al final. A la comercio minorista. Exactamente. También, bueno, se ha trabajado aquí en algunos temas financieros con la relación de los temas de la inversión extranjera y demás, y ya las cooperativas agropecuarias nuestras, por ejemplo, pueden trabajar con capital extranjero. Eso no se podía anteriormente. Con una cooperativa nuestra, siempre era mediando una empresa. También facultades para importar y exportar a las cooperativas, a los productores. Y nuevos modelos de gestiones más ágiles, por ejemplo, como la agricultura por contrato, para lograr una mayor rapidez en la inversión extranjera y algunos temas que se han ido avanzando en este tema. Ahora, en estos temas financieros también hay algo que choca mucho, incide mucho con los productores, que es la venta de insumos en moneda libremente convertible. Muchos productores se quejan de estos temas y bueno, es algo que es necesario, porque fíjense, nosotros nos gustaría tener un balance y poder darle a todos los productores, pero no se puede, porque al final, como decíamos ahorita, este bloqueo recrudecido y la situación que tenemos de crisis nos posibilita que todo, como nos pide nuestro presidente, nos salvemos por nuestro propio esfuerzo. Pero al productor se le buscó la variante que puede exportar, que puede unirse a un polo exportador, y en esto no hemos avanzado mucho. Vender en el Mariel también. Vender en el Mariel, vender en las tiendas de moneda legalmente convertible, vender en otras variantes, que permite entonces buscar un nivel encadenado con la industria. Ahorita el ministro se va a referir. O sea, hay que buscar la forma de que el productor nuestro vaya buscando, por su sobrecumplimiento y su calidad en la producción, un nivel de moneda libremente convertible, que permite entonces comprar en nuestras tiendas. Ahí no hay buen abastecimiento todavía. No hemos sido lo suficiente todavía preparados para ponerle un nivel alto de consignación de insumos. Pero mire, en este tiempo que hablamos de la otra mesa redonda hasta ahora, se han vendido más de 13 millones a los productores de insumos en moneda libremente convertible. O sea, se ha ido moviendo. Es verdad que, y de esta forma, también uno va buscando la forma de salir con este bloqueo que decimos y con estos temas que hablábamos, porque el productor ahí va buscando la variante. Han ido a las tiendas 27.000 productores y han comprado efectivamente más de 10.000 productores. 10.900 productores han pasado por los POS y han comprado. Es verdad que tenemos 400.000 productores, pero bueno, algunos son chiquitos, ahorita hablaremos de eso, pero han comprado. Y se ha ido buscando una variante. Y esto ha regresado para las tarimas, de alguna manera, aunque lo hayan pagado con MLC. Y algunos también han reprovisionado lo mismo que exporta, como empresa. Cuando yo hablo de productores, es bueno que lo conozca, que hablo no solamente del productor individual, hablo de los productores. Todo tipo de productores. La empresa estatal, la VPC, el productor individual. Pero aquí tenemos asignatura pendiente. Hay que incrementar la exportación y hay que incrementar las producciones internas que puedan respaldar moneda libremente convertible para entonces encadenarnos y poder comprar más. Y hay que mejorar los insumos de los productores. Hay veces que uno con un nivel de dinero no puede hacer una importación, pero sí puede ir a una consignación y comprar un litro de un producto para resolver un problema en una plantación. Y a eso tenemos que llegar. Y ahí tenemos dificultades que tenemos que seguir trabajando. Ahora, mire, en estos programas productivos se han aprobado un nivel importante de normas jurídicas, que son básicas para dinamizar la agricultura. 7 decretos ley, 11 decretos y 19 resoluciones. Y algunas las digo, por ejemplo, las que tienen que ver con la mecanización, el riego, el drenaje, el abasto de agua, que son políticas nuestras de agricultura que hayan ido con su norma legal. Por ejemplo, la semilla, la genética, los recursos fitogenéticos. Los polos productivos tienen una norma legal ya, que no tenían así, los polos productivos. Los temas relacionados con suelo, que es importante para nosotros, los fertilizantes. La vinculación de usufructuarios a empresas estatales, Randy, esto es muy importante, y a cooperativas. Fíjense, solo tenemos un decreto de ley que entrega tierra ociosa gratuita, pero los primeros que teníamos se vinculaban solamente a cooperativas. Ahora se vinculan a cooperativas agropecuarias, o sea, a CPA, UPC, a CSS, pero también a las empresas. O sea, que la empresa misma que administra la tierra en nombre del pueblo puede prestar una tierra en usufructo, por supuesto con la Comisión Agraria, con todo lo que lleva, y ese productor vincularse con ella para el proceso productivo. Le da más opciones a los productores y a las empresas, y también fortalece eso a la empresa, y organiza también los polos productivos. Y tenemos tierra, como dijo ahorita, ociosa para seguir avanzando en estos temas, y es una de las, de verdad que tenemos posibilidades para seguir avanzando en eso. Por supuesto, está también lo que hemos hablado de los polos productivos, como decía, los temas de la comercialización de productos agropecuarios, la campara, la política de comercialización, los temas de la gestión de la fuerza de trabajo, gestor de fuerza de trabajo. Muchas veces las brigadas estaban, como decimos, ilegales en los lugares. Ahora existe un gestor con una brigada, lo organiza bien, hace lo que tiene que hacer por la resolución y está legal. Ayer la ministra del Trabajo explicaba ayer la ministra lo explicaba cómo se ha ido muy bien ese muy bien lo explicaba. Igual que también explicó muy bien los temas de los colectivos laborales,
que es otra resolución también, la 600, que dinamiza, que busca la gestión eficiente de la fuerza de trabajo. En los recorridos que usted ha hecho, ministro, esa experiencia de los colectivos laborales, ¿cómo se está dando? Bueno, esto es algo que realmente es muy importante porque dinamiza también la fuerza de trabajo. El colectivo laboral es una forma de que el trabajador agropecuario estatal, fíjese, se desprenda, para hacerlo de alguna manera, de aquellos sistemas que tenía de pago muy complicados, que tenía que lograr una cantidad de indicadores que prácticamente nunca se le llegaba, porque vivían de algún desarrollo de la empresa que dijo ahorita que estaba con muchos indirectos y con problemas en su eficiencia. Ahora él se desprende y tiene posibilidades, por ejemplo, de pedir un crédito directo al banco, aunque la empresa siempre va a mediar, pero es directo, que la empresa tenga problemas lo puede pedir directo al banco. Pero él no tiene límite en el salario, puede ganar lo que se gane según logre la eficiencia de su colectivo laboral. O sea, es como yo le digo en el algo práctico, es casi un usufructuario lo que no tiene certificado. Se equipara a la vida del usufructuario para poder dinamizar también el obrero estatal, que también tenga un nivel de ingreso importante porque se lo merecen. Lo pone en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones, con el productor individual. En igualdad de condiciones, exactamente, siendo un obrero. Yeah. Y es colectivo, es social, fortalece la empresa, fortalece también esos productores que no pueden ser los usufructuarios porque no tienen un capital para iniciar en un trabajo. Y obliga a la emprasa también a ser más eficiente porque ya no bebe de la teta de esos productores. Obliga a ser más eficiente, exactamente, y obliga también a tener menos indirectos y a ser más efectiva y a tener menos UVB en el medio, por eso es que hablamos de la reducción de las UVB. Y estamos trabajando fuerte en ese tema, fundamentalmente en vaquerías, en lugares para dinamizar la agricultura. Es una reserva que tenemos. Nosotros tenemos una reserva muy grande, como dije al principio, las personas que tenemos y la tierra que tenemos ociosa o deficientemente explotada. Y en eso tenemos que poner esa gestión eficiente de la fuerza de trabajo, nos tiene que transformar la producción, aunque tengamos menos recursos, porque no los tenemos que buscar nosotros mismos. Y en eso tenemos que ser, bueno, otras resoluciones, como los sistemas de pago, la conexión de los créditos bancarios, la ampliación de los mercados para vender al turismo directo a los productores, muy importante para apoyar nuestro turismo, que le hace mucha falta buscar más diversidad y el productor tenga también por ahí un nivel de financiamiento. Exactamente. Bueno, en el tema de tierra, yo quisiera muy rápido, porque aquí es algo que tenemos que mejorar. Nosotros tenemos mucha tierra todavía ociosa y tenemos muchos productores que son buenos, que han demostrado ser eficientes y les falta tierra. Por ejemplo, yo quisiera aquí darle algunos datos a nuestros televidentes, radiovidentes y nuestros productores interesantes. Mire, nosotros tenemos 431.000 tenentes de tierra. Tenentes quiere decir que son también estatales, no que sean solamente tenentes naturales. Y 374.000 tenentes naturales. Y solo tenemos, con el límite de tierra, no llegamos a 200 productores. Es verdad que pueden haber algunos más porque gestionen tal vez la finca de un hermano o de un hijo. Puede ser que sea un poco más, pero no pasa mucho de la cifra. No es mucho. No es mucho. Sin embargo, tenemos 1.873 productores que dan de 50 hectáreas a 67. O sea, en Cuba se puede dar hasta 67 hectáreas. 67 hectáreas, que son 5 caballerías. Pero mire, tenemos 155.000 productores que tienen 1,5 hectáreas, 1,4 hectáreas. Quiere decir que hemos dado tierra, ¿verdad?, a esos productores, a esos 374.000, pero pequeñas. Tenemos que buscar, ahora estamos en condiciones de buscar todos los que han sido capaces de ir invirtiendo, ir desarrollándose y buscar eso. Pero para eso, por ejemplo, miren, ahí tenemos... ¿Y se ha trabajado ahí, ministro, para agilizar, flexibilizar esa entrega de tierra? Eso tenemos que trabajarlo. Estamos trabajando, pero no estamos bien en eso. Nos falta eso. Mire, por ejemplo, tenemos tenentes de vaca, porque la vaca, en definitiva, la vaca es la que mueve, es la que pare, y por supuesto es la que da la leche, y es la que da el ganado de cría, y es la que crea. Tenemos 149.317 productores que tienen 1.882.000 vacas, que es lo que hay en Cuba hoy, de vacas, no de masa total. Hay más de 3 millones de cabezas, pero hay vacas 1.082.000. Ahora, productores individuales que tienen, hay 146.000 de los que dije ahorita que tienen vacas, con 845.000 vacas. Pero de esos, con más de 10 vacas, hay 26.000 productores que tienen el 50% de las vacas. O sea que 10.000 productores mueven el 50% de la vaca en Cuba y no llegan a 2 caballerías de tierra y pueden tener 5. Eso afecta el tema de la capacidad de alimentar a los animales. Ahí tenemos que trabajar, exactamente. Y ahí está la dilación del cumplimiento de los términos que usted hablaba como problema. Y está también como problema la resistencia de algunos administrativos de que frenan esta gestión de la tierra. Que eso tiene que ver, sobre todo en un contexto en el que no hay maíz, no hay pienso, por lo tanto hay que buscarle otras maneras de alimentar a esos animales. Hay que sembrar moringa, morera, titonia, todas las otras plantas que puedan ayudar también a toda esa alimentación. Que hay que tener más productores sobre el campo y que hay que lograr que esos productores que han dado una demostración para tener más de 10 vacas en un rebaño, hay que tener un rebaño de casi 20 animales. Y a ese tiene una actitud por la ganadería y un saber hacer. Hay que buscarle la variante
en los territorios, en los municipios, que es donde se define esto, tenemos que seguir trabajando esto, porque hay comisiones agrarias y está en la ley, pero nos demoramos en eso. Nos demoramos en ir a visitar al productor y pedirle que haga eso. Hay que intencionar cosas en la agricultura. La creación de las delegaciones municipales y si se crean estas empresas municipales también pueden ayudar Exacto. en ese empeño, no tanto solo no solo en la parte ganadera, sino en toda la producción agropecuaria en el territorio, ¿no? Exacto. Como usted decía ahorita, la gestión eficiente de la fuerza de trabajo nos ayuda mucho. Está el colectivo laboral y están los productores que han demostrado un saber hacer tanto en la parte ganadera como en la parte agrícola que podamos dar un nivel más de tierra. En eso tenemos que trabajar mucho. Ahí tenemos reservas y no hemos sido capaces de enfrentar bien ese trabajo. Y tenemos que seguir. También en los programas productivos, bueno, ya como algo del autoabastecimiento, no quisiera entrar en muchos detalles de números, pero decir solamente algo, no es que estemos bien, ni mucho menos que hablar claro ese tema, pero fíjense, si han ido dando algo estos temas de las medidas y hay que seguir. Y este es el camino que tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo, nosotros en el mes de enero se lograron entregar 38.000 toneladas más, y le digo esto, que es pesada, no es la producción total, y es la que se controla como venta en los lugares que hay factura y hay un nivel importante de datos primarios. Tenemos 38.000 toneladas más que el año anterior. Es verdad que son... En enero del 2020. Que en enero del 2021. Que en enero del 2021. ¿Con las mismas condiciones o más difícil, incluso más difícil? Un poco más difícil de insumo. Hay 128.000 toneladas entregadas, pero llevamos 150.000. Que son las 30 libras. Como un medidor puede ser más o puede ser menos. Esto puede estar, bueno, escuchando algunos de nuestro pueblo y diga, bueno, aquí hay más dificultades y problemas. Bueno, estos son datos generales, que es difícil. Hay territorios que tienen mejores producciones, mejores condiciones. Exacto. En la capital se han entregado, por ejemplo, 5.000 toneladas más y hemos promediado 500 toneladas diarias en la capital, 540 toneladas diarias en el mes de enero. Y en febrero va mejor. Sin embargo, nosotros en La Habana promediamos el año pasado a 100 toneladas, 200 toneladas por ese mercado que es el que se pesa. Aquí no está la otra parte que pueda dar un nivel más. Pero bueno, la capital lleva casi 900 diarias. Nos falta. Y hay que seguir buscando variedad y lograr bajar los precios y demás, buscar más producción. Aquí en la parte agrícola... Ese resultado es un impacto concreto que se está dando en medio de las limitaciones. Exacto. En que en medio de este contexto de inflación, que como decíamos, necesita de más producción para poder bajar precios también. Sí. Hay un poquito más en lo agrícola, un poquito más. Decirlo claro. Pero en la parte de las proteínas estamos con más dificultades. O sea, en la recuperación del porado porcino, la leche, como dijo ahorita, y la carne de la vacuna, tenemos más dificultades. El porado porcino, nosotros tenemos un porado porcino que está sustentado fundamentalmente con la importación, total. Mucho maíz. Mucho maíz y mucha soya. Era un nivel importante de barcos que ahora no estamos, hace 2 años que no recibimos nada prácticamente para ese programa. Hemos mantenido la genética para preservar la base. Y teníamos, por ejemplo, un dato que decirlo a nuestro pueblo de más de 150.000 cerdas que eran comerciales para producir crías para cebar. Y hoy no llegamos a 30.000 prácticamente, 30.000. O sea, y no están bien alimentados. Ahí tenemos una reserva grande que tenemos que buscar masificar el programa. Tenemos que hacer 2 programas. Un programa como ese, que es un programa, para decirlo de alguna manera, especializado, que es como un polo productivo, que lleva un alimento diferenciado, que no es igual coger un saco de pienso concentrado a sacar una hectárea de yuca para hacer la pienso. Pero tenemos que saberlo, aprenderlo a hacer. Y llevarlo, y el maíz. El cambio es grande. Nos acostumbramos a eso. Y tenemos que buscar la manera, igual que el pienso inicio, tenemos que, sin renunciar a eso, que este animal lo lleva. Pero hacer paralelo a eso un programa de animales más resistentes. Que masificar eso en más productores nuestros. Llegar también a 100.000 cerdas de ese otro tipo de animal. Para buscarle un programa que va a demorar más en recuperarse. Está más difícil, igual que la ganadería. No con los cultivos varios, uno siembra más áreas. Por ejemplo, la existencia de cultivos varios ha crecido. Aquí nosotros tenemos unos datos de los últimos 18 fertilizantes, había que sí, sembrar más área. Sembrar más área. La proteína es más difícil de lograr. Por ejemplo, en los últimos 18 años se ha logrado de la yuca, que eran 46.000 hectáreas promedio en existencia, hoy estamos en 92.000. Hay que llegar a más, son 150.000 hectáreas, 140.000. Además, lo de los animales. O sea que esto es prácticamente, estamos empezando. Pero el plátano habían 105.000 hectáreas promedio, ahora hay 120.000. O sea, cogidos cultivos ahí que han incrementado su existencia, como usted decía. Es algo que nos ha permitido, si no tenemos fertilizantes, vamos a sembrar más áreas. Por eso decía ahorita la importancia de buscar más áreas en los productores, de buscar más colectivos laborales, de virarnos más para la tierra. Pero aquí en la proteína es más fuerte, tenemos que lograr, más difícil. Pero tenemos que hacerlo porque un animal, ya que come, igual... La clave ahí está en la alimentación de la alimentación. Producción de alimentos para los animales. Por eso que más personas en el programa. Porque alimentar 1.000 no es igual que alimentar 100 y 100, pero varios 100 dan 1.000 también. Tenemos que buscar la forma de hacerlo más masivo, el programa, de que más productores se incorporen a ese trabajo y más empresas, más unidades. Y logramos trabajar con las dos, con la especializada y con la más rústica, que permita un alimento un poco más grosero, para decirlo de alguna manera, y que permita avanzar en más este tema. En eso estamos
y todavía muy lejos del resultado que hace falta a nuestro pueblo. Sabemos la situación que tenemos y lo difícil que están los temas de la proteína. También en los programas productivos es importante los temas de los polos, muy básicos. El polo productivo complementa lo que dijo ahorita los productores. Y los productores que dijo ahorita están dentro del polo. Y el polo nos organiza un incremento de producción de escala y permite bajar precios. Es lo que estamos buscando. Esos polos llevan un poco más recursos, porque son áreas más concentradas. Pero estamos buscando que lo poquito que tengamos lo pongamos ahí. Por ejemplo, hay polos como en La Cuba, como Laguna Blanca, en Santiago, Yara, Cítrico Sola, Victoria y Girón, en Hawái y en Mayabé, que estamos reduciendo las áreas de la autopista, en Ceiba del Agua, acá en Artemisa, en todas las provincias hay polos grandes que permiten la posibilidad de poner ahí un poco más de recursos y avanzar eso más, integrado con la forma de producción, no solamente el usufructuario, el productor y el usufructuario vinculado a la empresa o vinculado a una cooperativa y el obrero en colectivo laboral. Que además muchos de ellos rescatan lugares, podríamos decir, productivos simbólicos de la etapa floreciente de la agricultura cubana, como es la Cuba, como sí, puede ser Hawái Grande. Sí, Hawái ya no con naranja por la situación que tenemos con los productos químicos y la situación que le ha pasado a ese cultivo, pero sí con guayaba, otro cultivo de fruta. O sea, buscando la posibilidad de que el cultivo sea más rústico y nos dé la posibilidad de tener más área en existencia y entrar con... Pero así de esta forma podemos ir, y esto complementa a la otra agricultura más de mediana y pequeña escala. O sea, los polos son un poquito más grandes. Aquí también es básico seguir impulsando esto, y en esto estamos también enfrentando y están las medidas. Entonces son de las medidas. La ganadería bovina, bueno, lo explicaba ahorita con los temas, muchos problemas con la tierra, con el trabajo, con insuficiencia y disponibilidad de tierra en esos productores, tenemos que resolver ese problema. La base alimentaria, el uso de la inseminación artificial, todos los temas relacionados con la siembra de alimentos, las plantas proteicas y demás. Y bueno, explicaba ahorita las cifras que tenemos con productores y todo lo que podemos hacer ahí para seguir entregando tierra a los que más se han destacado y para seguir formando colectivos laborales, como usted me preguntó ahorita, para buscar que está en la unidad, en la ganadería, porque fíjese, en Cuba hay 10.000 productores como hay 10 vacas, pero hay 1.010 instalaciones típicas, hechas por el comandante, impulsadas por él, que tenemos que recuperarlas. Y totales hay 1.082 instalaciones, que ahí por supuesto están todas las otras, son 1.100, y hay 2.474 instalaciones totales, que hay recría y demás, centros de machos, pero hay 1.100 vaquerías, y de esas tenemos que recuperar. Y ahí juega muy bien el colectivo laboral. Bueno, y también algunos usufructuarios que puedan cogerla, que algunas también para vincularse con la empresa y demás. O sea, ahí tenemos que avanzar mucho. Y esto daría también una proteína muy segura como la leche, y muy tropical, y de menos insumos, porque esto realmente hierba, agua, no, bueno, uno tiene pienso es mejor, pero si no hay que hacerlo con otra variante. Claro, hay que buscarlos ahí. Y hay que también trabajar en la raza, buscar más rusticidad en este tema para avanzar. En esto tenemos una asignatura bien dura y bien pendiente que hay que seguir avanzando. Bueno, también en los programas productivos están también las medidas que estimulan este tema de la ganadería, con el sacrificio. Por ejemplo, ya este año se sacrificaron ya 5.545 productores, ya pudieron sacrificar más de 16.000 cabezas. Es chiquito, incipiente, pero ya empezamos, y eso logra estimular a seguir produciendo. Porque una cosa es criar animales y otra cosa es producir. Claro. Hay que ser productor, no criador, en el caso de los animales. Y en este tema lo vamos a seguir. En la leche, un esfuerzo muy grande de nuestra dirección del país, 20 pesos un litro de leche. Eso es algo fuerte, el subsidio que está pasando hoy es grande. Empezó a conocer nuestros productores. 5, 7, 9 y fue subiendo. Es importante lo que se ha hecho, que aquí hay una voluntad muy alta, pero no solamente para recoger el nivel de leche que estaba produciendo, sino también para capitalizar esa ganadería y que los productores puedan sembrar pasto. Como dije ahorita con aquellas resoluciones que expliqué del banco, que el banco ha tenido un papel en eso fundamental. O sea, que lograría que el productor nuestro pueda seguir invirtiendo en su ganadería y desarrollando para que sea productor de ganado, como digo. Aquí tenemos que seguir, y le pedimos a los productores que en esto tenemos que seguir avanzando y lograr ahí convertirnos de verdad en verdaderos ganaderos para apoyar esta proteína que tan falta le hace a nuestro pueblo. También los temas de los colectivos laborales, bueno, ya usted me ha preguntado ahorita y más o menos ya no hace falta explicar tanto, es algo nuevo que estamos trabajando, diferente a otros temas. Hay que decirlo que antes no pudieron hacer esto, ahí se hizo innovación y muy integrado el Ministerio de Trabajo, los expertos, los científicos, los productores, la dirección del Ministerio también de Economía, Desarrollo, o sea, y su dirección de personal, trabajaron en esto muy integrado con provincias y lograron algo que no tiene precedente para trabajar ahora, que depende de los jefes, de que lo hagamos bien, de que los porcientos sean buenos para los trabajadores, de que no tengamos mucho indirecto por gusto
y de que podamos permitir que ese trabajador se sienta remunerado y aumente su sentido de pertenencia y pueda también desarrollar ese lugar, y desarrolle su familia, su comunidad y su país. Bueno, le propongo, ministro, hacer un alto y ir hasta Artemisa, un territorio que tiene un alto potencial productivo en la agricultura cubana, compromisos serios, no solo con la alimentación para ese territorio, sino también para la capital del país. Desde allá tenemos este reportaje para la Mesa Redonda. Artemisa tiene el reto de intensificar este año la producción de cultivos varios en medio de un escenario bien complejo por los efectos de la COVID-19 y de la política de bloqueo contra Cuba. Dentro de la estrategia está incrementar los puntos de venta de productos agrícolas en cada uno de los 11 municipios. Los que venden ambulantes por ahí lo venden mucho más caro y lo veo bastante surtido y la atención es muy buena. Tenemos variedades de productos como tomate, pepino, yuca, plátano, limón, cebolla, adobo, vinagre, vino seco. Hay algunos productos que la CCS no lo produce. Lo adquirimos a través de otros productores de otras CCS. También es propósito recuperar terrenos cultivables con uso de la agroecología. La agroecología como concepto integral se entremezcla con todo tipo de producciones agrícolas y pecuarias. Intenta obtener del medio ambiente, obtener de la riqueza que existe disponible el máximo sin dañar la base de recursos que lo sustenta. Alquizar es una de las localidades artemiseñas con gran peso en la producción agrícola, con compromisos de entrega al territorio y La Habana. Una de las formas productivas con altos volúmenes se entrega cada año, aún insuficientes, pero donde se sigue sembrando, es la CCS Fran País García. En el caso de las viandas tenemos malanga, tenemos plátano, yuca, boniato, con todos los cultivos que excepto papa. En el caso de las hortalizas, que es un fuerte de nuestra cooperativa también, tenemos remolacha, tomate, ajo. Y ahora en estos momentos estamos trabajando con la zanahoria. Yo tengo como 18 hombres y 3 mujeres, pero a veces no los puedo poner a los 18. Quisiera ponerlos a los 18, pero a veces tengo muy poquito pedido, ¿entiendes? Entonces pongo 10, 8. ¿Entiendes? Tengo días que los voy timoneando. A veces lo pongo a los 18 porque tengo 3.000 mazos, 4.000 mazos. Ejemplos de constancia y buenos rendimientos es la finca Dos Amigos, atendida por el productor Alberto Blanco Fernández, con 23 hectáreas asistidas en la propia CCS. Bueno, en mi finca tengo sembrado plátano, malanga, boniato, tomate, col, ajo. Mi experiencia es que por lo menos los intermediarios deben reducirse para que así el pueblo consuma con menos costo del consumo. Siempre buscamos el modo de que los mercados nuestros no tengan el precio tan elevado como los otros mercados. Siempre buscamos el modo de que el precio en nuestro mercado sea asequible para que los clientes lo puedan asumir. Intensificar la producción de alimentos en tiempos de alta demanda es tarea priorizada en Artemisa como parte del programa de soberanía alimentaria y educación nutricional. Desde Artemisa, Alexander Sosa y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este miércoles en la Mesa Redonda, las personas adultas mayores en el nuevo Código de las Familias. Juristas y otros expertos en el tema comparecen este miércoles en la Mesa Redonda para informar y analizar los deberes y derechos que se les reconocen a las personas adultas mayores en el proyecto del Código de las Familias que actualmente se somete a consulta popular. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 7 pasado meridiano. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, ministro, hay otros asuntos que están incluidos dentro de las 63 medidas adoptadas por nuestro gobierno y que me gustaría también abordarlas de alguna manera. Unas tienen que ver con la decisión de reformar o de, pudiéramos decir, hacer más eficiente la base productiva cooperativa en el país. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? ¿Cómo se sigue trabajando las políticas de comercialización, que era uno de los asuntos de los que hablaba uno de los productores de Artemisa? El trabajo con la ciencia y también en general los retos, los desafíos que tiene la agricultura cubana en este 2022. Sí, Randy. Ahí, como usted bien explicaba, las cooperativas son básicas para nosotros.
Nosotros, casi el 80% de la producción están bajo base cooperativa, tanto en UPC, en CPA, como en CCS, que agrupan a esos productores y se vinculan con ellos. Es fundamental. Se hizo también en las medidas, se aprobó hacer un trabajo de diagnóstico que tuvo mucha innovación en esta parte. Fue dirigido por compañeros muy talentosos en estos temas y se agruparon muchos científicos, muchos conocedores de este tema, y se hizo un diagnóstico muy bien pensado, que se hizo participativo en los lugares. Bueno, se regresó varias veces al municipio y a buscar las cooperativas, porque ahí tomamos decisiones como la disolución de alguna cooperativa, que no nos gusta eso, porque cuando hay una cooperativa hay una comunidad y después tenemos que buscar la variante, y realmente es algo que no nos gusta. Y lo que hace falta es seguir incrementando en eso y fortalecer ese movimiento muy bonito de las cooperativas. Pero bien, hubo que hacerla en algunos temas y se hizo un diagnóstico muy fuerte y salieron 18 soluciones aprobadas ahí, que estamos ahora en la implementación, que son varias y algunas muy interesantes que se están trabajando, se están buscando la solución y hay que fortalecer ese es importante. Nos hace falta la cooperativa y nos hace falta la unidad básica de la empresa. Son variantes, la UEB nuestra, el productor, la CPA, la CCS y la UPC. Todas forman un sistema que en definitiva es lo que logra dinamizar. Y como he dicho desde el principio, comencé, la salida nuestra es seguir sembrando más y produciendo más, por tanto que seguir virando por la tierra y hace falta más actores en la producción agropecuaria para buscar explotar toda la tierra con eficiencia. Por tanto es básico fortalecer eso. También se trabajaron ahí, se está trabajando en soluciones financieras para esas cooperativas que tienen dificultades, en soluciones para buscar mejorar sus contabilidades, sus sistemas de trabajo. Y se aprobó también hacer en 5 municipios, por carácter experimental, cooperativas de segundo grado. Que está en la ley, que está en la ley, que nunca se había aprobado y demás. O sea que ahí hay un equipo muy fuerte que continúa ahí, fortaleciendo también este tema de las cooperativas, que es muy integrado con esta asociación, con la ANA y con los sindicatos nuestros. Porque bueno, la ANA, las cooperativas, CPA y CCS, y el sindicato con nuestra UPC. Muy integrado con esos factores políticos que nos ayudan mucho en estos temas. Como usted decía, la política de comercialización, me recuerdo que en otra mesa aquí la abordamos un poco más. Ya ha ido caminando un poquito. Es una política que tiene un nivel importante también de innovación y de lograr también dinamizar este tema, y ya no existe como aquello que hablamos de monopolio, de acopio. Existen varios factores, pero hay algo que tenemos que seguir mejorando en la política. Y tiene que ver mucho con la contratación. Es la clave de todo. La clave de todos estos temas, hay que aumentar la calidad del contrato. Hay que basar, como decía el productor ahí, hay que lograr que el Estado participe más y el productor directo en esa contratación para evitar más intermediarios. Y lograr que el precio tenga menos, para decirlo, dé menos vuelta en esa cadena y le llegue más barato al pueblo. Porque hay veces que los productores nuestros no venden a un precio para que le llegue así al pueblo. Hay muchas cosas que se especulan. Se le van añadiendo parches en el camino. Que se le especula. Es importante, y ahí las empresas tienen que jugar un mayor papel. Y buscar también con eficiencia eso. Y no decimos que no haga falta todo los demás, porque son todos actores de la cadena, claro, que todos hacen falta para buscar competencia y seguir trabajando en el tema y no hayan mercados, como decimos, residuales y todos sean el tema, pero hace falta realmente, ahí tenemos que seguir profundizando en esa política. Y esto tiene que ver mucho con lo que podamos seguir trabajando en el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, que tiene que tener una acción más en este tema. Y es fácil con el tema del contrato y para reducir los precios y mejorar también y disminuir los intermediarios. Esta política tiene muchas cosas novedosas que se ha explicado, la contratación como base para esto. No es antes tenía fijo eso. Ahora hay que contratar, y hay veces que nosotros no podemos dar un insumo, pero no quiere decir que no se le contrata al productor, porque el productor tiene una tierra que es del Estado prestada, claro, gratuitamente, para producir para el pueblo. Bueno, sí, le quedó una parte para venderla a un precio diferenciado, pero el Estado puede contratar una parte. Y ahí se logra un equilibrio en esa contratación, en esa comercialización después minorista a la población, que ahí tenemos que trabajar. Ahí se ha trabajado también algo muy importante en esta política, que es el trabajo directo, o sea, la comercialización directa con el productor, el contrato. Ahorita ministro Sobrino hablará más profundo de ese tema, que se ha logrado un avance en estos temas de la leche y la carne directa al productor. Es una fortaleza que la política nos haya permitido contratar directo con el productor, porque es el verdadero cliente con el que va a producir. Y aunque hayan dificultades que nos han salido por primera vez algunas cosas, es algo innovador, que de verdad hay que abrazarlo y hay que seguirlo apoyando para que se consolide, para que el productor tenga el respaldo directamente de quien le va a producir, quien le va a comprar su producción. Y bueno, por supuesto, la autogestión participa más en la cadena, la flexibilidad de los procesos, en los arrendamientos locales, de transporte, muchas cosas novedosas en la política, la mayor presencia de productos en los mercados beneficiados
Y aquí, por ejemplo, se ha trabajado en algo que es muy básico, que hemos reducido y no estamos todavía satisfechos. Muchas veces aquí vinimos a explicarlo, se vino a explicar de más de 100 millones de impagos a los productores. 100 millones de pesos de impagos. Hoy estamos en unos 28 millones. Sí, se ha reducido significativamente, pero todavía es un problema. Es un problema. Y hay 7 provincias que no tienen prácticamente impago. Y eso está focalizado en 3 lugares fundamentalmente. Pero aquí se está violando la política. ¿Por qué? Porque no se puede vender a que no tenga dinero. Así lo dice. Hay que buscarse. Y si el contrato está hecho, bueno, hay que suplementarlo. Pero si usted contrató para comprarme a mí y después no tiene cómo pagarme, no me puede comprar. Pues no puede enredar mi proceso productivo. Entonces, en eso tenemos que seguir cogiendo cultura, tanto los que compran como los que venden. Claro, el contrato tiene que ser algo que fije obligaciones para ambas partes. Para el productor y para el comprador. Y que sea un negocio, no sea algo impuesto. Y todavía nos pasan esas cosas. Hay que fortalecer el tema del contrato. Todo tiene dificultades. Hay que decirlo así, tiene dificultades todavía y recabamos el apoyo de todos porque es algo complejo. Usted a lo mejor en una producción contrata con 10 o con 10 industrias o con 5 empresas. Aquí son con más de 400.000 productores. Lo dijimos al principio. Es más difícil. Bueno, se ha demostrado, si hay 7 provincias que hoy no tienen impago, es posible. Es que demuestra que es posible atender a los productores, que los productores necesitan para reabastecer su proceso productivo el dinero. Si no, no puede lograrse que eso funcione bien. Y si se ha reducido de 100 millones a 26, es que hay un camino que se ha mostrado que es posible. Y además si está concentrado en 3 provincias sobre todo, bueno, también eso hay que atender de manera particular. Así es. Bueno, esta política se comenzó a implementar, pero todavía le falta. Pero sí es una política bien pensada. Y ha demostrado, miren, cómo se ha aumentado. Es verdad que los precios no es lo que hace falta todavía, pero hay presencia de productos, como no tenías otras veces antes. Y se ha dinamizado el mercado. Y cuando hay productos y hay precios que alen la producción, se siembra más. Eso es una cadena. La comercialización ayuda a sembrar más. Y más en estas condiciones de crisis que los productores nuestros prácticamente no tienen insumos. Yo quisiera poner un solo ejemplo, que no me gustaría con cifras, pero para tener una sola idea. La producción de papa es algo difícil en el trópico. O sea, en un país, una isla del Caribe. Y se trabaja, por ejemplo, para curar una plaga tan complicada como la fitóptora y como la ternaria, que son enfermedades muy violentas, fungosas, que van a caer siempre por las condiciones climáticas y demás, con unos 16 o 17 pases de productos químicos. Este año no hemos podido tener ni 2 pases. Pero el ingenio de los productores y de los investigadores que nos han apoyado mucho con los temas biológicos y demás, se ha logrado ya comenzar a cosechar con rendimientos aceptables. No es que no tengamos problemas, perdimos algunas áreas, pero es bueno que nuestro pueblo conozca eso. Se está trabajando en condiciones muy difíciles de insumo. Por eso tenemos que buscar más peso en ese contrato, porque hay veces que el pueblo no reconoce algunas cosas y es una dificultad que no es del productor. Y ahí está, por supuesto, a través de la ciencia, ¿no? Exactamente, ¿cómo no? Y de la ciencia de los productores que han aprendido, que tienen mucha sabiduría también, natural, pero muy enseñada también, por supuesto, por nuestros científicos y los expertos, y también, por supuesto, los técnicos que dirigen el proceso productivo y demás. Bueno, algo con la ciencia, como usted decía, la innovación es uno de los temas fundamentales también que tenemos. Hay que decir que acá ha habido mucha integración y tenemos algo muy pendiente todavía, que es el extensionismo, que es lograr extender las cosas que mejor han salido en los lugares. Y bueno, seguir también conectado con esa ciencia, demandándole trabajo, impulsando ese tema, y ahí tenemos que seguir profundizando. Las comunidades agropecuarias, algo básico. Nosotros este año queremos trabajar más de 2.000 viviendas, seguir mejorando comunidades, hacer un levantamiento y mejorar comunidades. La gestión eficiente de la fuerza de trabajo cierra en ese tema. Puedo estar muy atendido, tener buen salario en mi polo productivo, la Cuba, pero vivo en una comunidad como el frutero y me falta problema del agua, o tengo problemas con el camino, o tengo malas condiciones, tal cosa. Y eso también le toca a la agricultura, integrado con los gobiernos municipales, de dinamizar y de transformar. Y es algo que podemos hacer entre todos juntos y con el apoyo de la población y de los productores. O sea que ahí podemos trabajar mucho también, que cierre el ciclo en el tema de las comunidades agropecuarias, y es básico también para la gestión eficiente y para virarnos para el campo y para tener más personas en el campo. Como consideraciones finales, yo diría, Randy, que hay un reconocimiento, hay que decirlo así, y no es que estemos dando aquí una expectativa ni mucho menos, pero hay un reconocimiento a la base productiva de los productores de estas medidas. Y también de la rapidez con que se han adoptado algunos problemas. Y seguimos retroalimentándonos con ellos. Y cualquier dificultad la atendemos. Y muchas cosas no podrán tener solución. Como usted decía, el arroz, el café, son temas que están... No, y otras cosas más que puedan salir. Y algún problema también subjetivo de alguien que lo está haciendo mal. Como los temas de la tierra, que no sea capaz de organizarlo bien, o que no tenga la sensibilidad para demostrar o para ver un productor. Y en eso tenemos que seguir trabajando, en lo subjetivo, porque quedan pocas cosas que exista que haya que destrabar. Bueno, por supuesto, también los consejos de administración municipales han trabajado, han conducido este proceso. Es la base
también, por supuesto, por el municipio que tiene ahora facultades para lograr seguir incrementando esa posibilidad de desarrollo municipal, es básico en este tema de las medidas, y ha sido así. Y como reto y desafío tenemos que consolidar el plan de soberanía alimentaria y educación nutricional, que es más que un autoabastecimiento, es más amplio y más fuerte en estos temas. Lograr el propósito del programa de autoabastecimiento municipal con la yuca, el plátano, las hectáreas que tenemos que buscar para estabilizar más eso, priorizar el programa de agricultura urbana y suburbana, que también es fuerte en los lugares, que posibilita también en las ciudades, es un nivel importante en una agricultura de mediana y pequeña escala, fortalecer y controlar sobre el uso y tenencia de la tierra y el control de la masa. Aquí tenemos que avanzar. Estas dos funciones estatales del Ministerio de Agricultura tienen dificultades y tienen reserva, como dijimos ahorita, en el control de la masa y en el uso de la tierra. Y hay que trabajar fuerte en ese tema y lograr consolidar eso. Priorizar el control de la siembra de alimento animal, la atención a los polos productivos, como dije ahorita, como equilibrio de la otra agricultura, y buscar una entrada y lograr trabajar con los precios y lograr algunas producciones de escala que den la posibilidad de ajustar precios, de bajar precios. Atención a la política de comercialización, lo dijimos, es básico, seguir atendiendo eso, seguir estudiando eso, seguir retroalimentando, seguir mejorando mercados, seguir preparando mercados, seguir contratando más, seguir reduciendo intermediarios. Ahí tenemos que hablar. El contrato sea el instrumento real y el instrumento de relaciones que realmente nos apoye. La atención al cumplimiento del crecimiento de la sustitución de importación, el incremento de la producción para la exportación, los indicadores y metas para medir todo esto, porque si no, podemos tener mucha voluntad, pero hay que medirse. Y hay que decirle aquí lo que se ha logrado. Y hay que rendir cuenta. Todo. Y en eso tenemos que seguir avanzando. Y por supuesto, garantizar un sistema educativo en todos los niveles y de comunicación que nos permite seguir explicando y seguir avanzando en otros temas. Es lo que quería explicar. Son impactos concretos que se van dando en una circunstancia bien compleja, como nuestro pueblo entiende, como nuestro pueblo además está viendo todos los días, pero qué bueno que al menos podamos venir aquí a decir que se ven resultados visibles. 30.000 toneladas más de producción de alimentos o de venta de alimentos en aquellos lugares donde es contable. Como usted decía, es más que eso, pero da una medida de enero del 2021 a enero del 2022 con tan poco fertilizante, con tan poca agua y con tan poco combustible como o quizás menos que en enero del 2021, y sin embargo se ven estos resultados. ¿Suficiente? Para nada, lo ha dicho el ministro. Hace falta producir mucho más y hace falta más gente virada también hacia el campo. Y eso, por supuesto, impacta directamente en la industria alimentaria, de la que estaremos hablando ahora en esta mesa redonda, pero vayamos hasta Mayagüez, que es el otro territorio que queda acá al lado de la capital y que también tiene importantes responsabilidades en la agricultura cubana. La cosecha de la papa inició en la provincia de Mayabeque por los municipios de Melena del Sur, Güines y Batabanó. La finca Sierra 1, perteneciente a la empresa de cultivos varios de Melena, prevé buenos rendimientos en las hectáreas recolectadas, que hasta ahora supera las 19 toneladas con semilla nacional. Todas las labores de cultivo se hicieron como debía. Buena siembra de papa. Tuvo buen proceso fisiológico en la planta. Tuvo un tamaño ideal, duró 90 días. Entonces, nuestra papa, que es nacional, prevé unos rendimientos de 17 toneladas por hectárea. La finca Zenaida 1 de la CPA cubano-búlgara de Güines también se centra en cumplir con las toneladas planificadas para la cosecha. La cooperativa tiene un plan de siembra de 100 hectáreas, el cual se cumplió. De ella hay 33 hectáreas de papa nacional, que es donde estamos enclavados, y 17 hectáreas de papa importada. Esta papa ya tiene un rendimiento de plan 16 toneladas por hectárea y debe estar por las 20 toneladas por hectárea. Por lo tanto, debe cumplir la perspectiva y sobrecumplir el plan. A buen ritmo inicia cosecha de la papa en la provincia de Mayabeque. Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta noche, antes de la novela... Hay que tener la sangre de horchata. Cuando tú ves, cuando tú escuchas los insultos, cuando te das cuenta de que es contra ti, cuando te das cuenta de que están en realidad utilizando el espacio, utilizando la excusa de la manifestación frente a la embajada para atacarte a ti y a tu grupo. ¿Entiendes? A tu grupo de amigos, a la gente con las que tú quedaste ahí en ese lugar para hacer tu manifestación a tu manera. Entonces, aquello realmente parecía comida para Confilo, comida para Humberto López y comida para el noticiero. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook.
Retransmisión mañana miércoles en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Bueno, y así vaya la agricultura, así en buena medida irá también la industria alimentaria cubana. Por eso conversamos ahora con el ministro de la Industria Alimentaria, el compañero Sobrino. Me gustaría que nos situara en el contexto de este inicio del 2022. ¿Cómo la industria alimentaria enfrenta este 2022? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Qué ha pasado en estos primeros días del año? Sí, Randy, buenas tardes para usted, para el colectivo de la Mesa Redonda, para todo el pueblo de Cuba que nos escucha. Y damos las gracias por esta excelente oportunidad para intercambiar y retroalimentarnos de cómo piensa el pueblo sobre la actividad de nuestro ministerio y esta compleja actividad de la producción de alimentos. Yo quisiera comenzar, Randy, explicando algo que creo que nuestro pueblo conoce perfectamente. Las principales fuentes para el abastecimiento y disponibilidad de alimentos en el país son la producción nacional y lo que se pueda importar. Lo que no somos capaces de cubrir con nuestra producción nacional, el país tiene que disponer de importantes sumas de dinero para importarlo y ponerlo a disposición de nuestro pueblo. Y no siempre es posible que lo que incumplimos en la producción nacional se pueda disponer del dinero para poderlo poner a disposición del pueblo cubano, motivado fundamentalmente por las causas del bloqueo, que todo el pueblo conoce cómo impacta en la vida cotidiana de los cubanos, e independientemente de la crisis económica que hoy azota el mundo, que ha hecho mucho más difícil todo el tema de la logística, los mercados, etcétera, etcétera. Y también nuestra producción nacional ha enfrentado en los últimos años un tema serio generado por el bloqueo y también por un grupo de problemas subjetivos, de gestión, de organización que han ido limitando y han ido afectando a la producción nacional y que ha impactado en la industria. Precisamente creo que estas son las causas que han generado que el gobierno haya puesto en vigor estas 63 importantes medidas para impulsar el sector agropecuario, que impactan de manera significativa en la industria alimentaria. No solamente impactan en la industria alimentaria, creo que tiene un alcance superior, porque en primer lugar la industria alimentaria en Cuba tiene más de 100.000 trabajadores que se benefician en la vida cotidiana de cómo avanza en Cuba la producción de alimentos. La transformación y el impulso de estas 63 medidas, yo creo que eso hemos hablado muy poco y de lo cual somos responsables, va también a impactar en nuevos actores que hay en la economía cubana que están incursionando en la transformación industrial de alimentos. Randy, en Cuba hay hoy aprobadas más de 347 micro, pequeñas y medianas empresas y 10 cooperativas no agropecuarias que también en el sector en el sector no estatal, en la rama de la producción de alimentos, que en la medida que en Cuba sigamos avanzando en la producción agropecuaria van a tener una disponibilidad de materia prima. Tengo que decirte, por ejemplo, que hay más de 100 que están aprobadas para la transformación industrial de frutas y vegetales. En el impulso de estas medidas y en el impacto de estas medidas tendrán la fuente principal del suministro de las materias primas, acorde con la política que se ha aprobado. Hay más de 100 que están aprobadas para la transformación industrial de las leches y las carnes que se produzcan en Cuba. Creo que también con la implementación de las 63 medidas y el resto de las medidas que se ponen en vigor a partir de la política aprobada, tendrán en el futuro mayor oportunidad para desarrollar su actividad y convertirse verdaderamente en ese complemento para la gestión en Cuba en la rama de la producción de alimentos. Todas las medidas son importantes, todas impactan, vuelvo y repito, en que haya mayor producción y de todas nos beneficiamos en las ramas productoras de alimentos. En esta oportunidad yo quisiera referirme a 4 muy concretas de las 63 que ha explicado el ministro Israel, de las que se aprobaron. Hay una medida número 3 que tiene que ver con identificar y priorizar las medidas que potencian la producción de alimentos para la sustitución de importación. Tiene que ver con lo que yo he explicado ahorita, con mucha intención en la producción de leche, con mucha intención en la producción de maíz, en producción de frijoles. En eso está insertado y eso impacta. Que son producciones que en los últimos años han descendido en su capacidad, ¿no? Esas son producciones que en los últimos años han tenido un comportamiento a decrecer y ha generado incluso un grupo de afectaciones que nuestro pueblo tiene hoy en el día a día, que han sido explicadas recientemente, y como te decía ahorita, no siempre es posible suplir ese déficit en la producción nacional con importaciones. Ejemplo de eso tenemos
lo que nos está pasando en los últimos meses con la disponibilidad de leche para un grupo de consumo de los que tenemos en el país autorizado y que lamentablemente no se han podido respaldar todo y que ahorita explicaremos un poco más en detalle. Hay un grupo de medidas aprobadas específicamente para estimular la producción de leche. Es uno de los alimentos priorizados en todas las decisiones del país porque tiene hoy en Cuba más de 1.200.000 niños que reciben ese alimento de forma diaria y casi 1 millón de personas con dieta que también necesitan de ese alimento. Hay un grupo de medidas aprobadas, una medida muy específica para el desarrollo de la ganadería y la política aprobada para la política de la comercialización, que tiene mucho impacto en la industria alimentaria porque nos ha cambiado la manera de relacionarse con los productores. Eso que decía el ministro Israel fue un viejo lastre en la industria alimentaria de acumular deudas con los productores, y hoy la política aprobada nos está planteando que el que no tenga dinero no puede comprar. Por tanto, estas 4 medidas tienen que ser de trascendental importancia y tienen que ser bien utilizadas por todo el sector de la industria alimenticia para que impacten no solamente en la producción agropecuaria, sino que ese impacto se refleje en la transformación industrial de alimentos y se refleje también en la vida cotidiana de los cubanos. ¿Cómo están esos 4 aspectos principales? ¿Qué ha pasado en la transformación? ¿Cuáles son las dificultades que todavía se enfrentan? Como decía el ministro Israel, de las cosas trascendentales es que ha cambiado la concepción en la comercialización del producto agropecuario. Yo tengo que explicarte que anteriormente las industrias del mineral contrataban en Cuba con 5.749 bases productivas. Sobre todo con las cooperativas. Toda la labor de contratación llegaba a lo largo y ancho del país a 5.749 bases productivas, donde firmábamos contratos y se asumían compromisos por los que firmábamos el contrato, que tenemos que decir críticamente que no siempre eran el reflejo de una discusión seria y un compromiso serio de los principales productores. No siempre lo que firmábamos en el contrato era de conocimiento y el compromiso de productor a productor. Y eso después traía aparejado en el transcurso del tiempo un grupo de incumplimientos que prácticamente no había responsabilidad. ¿A qué escenario se enfrenta la industria con la aprobación de las 63 medidas? Hoy la industria, como decía el ministro, tiene que llegar al 100% de los productores. Referirnos específicamente a los productores de leche y de carne. Hoy tenemos que llegar a alrededor a 150.000 productores de manera sistemática, de manera cotidiana. Ahorita explicaremos un grupo de aspectos que tiene que ver mucho con ellos. De 5.000 a 150.000. De 5.749 contratos que firmamos de una forma un poco superficial y fría, hay que llegar hoy a 150.000 productores, llegar a su finca, verlo, conversar, convencerlo, darle argumentos y llegar a que se firme un compromiso que después tribute de una manera más segura materias primas para la industria procesadora de alimentos. Eso en pocos meses es difícil. Eso es una tarea compleja. A partir de que se implementaron las 63 medidas en los meses de mayo del año pasado hasta septiembre se trabajó de manera muy fuerte. Se organizaron 3 recorridos nacionales a todas las provincias, se organizaron un grupo de recorridos provinciales, se llegó hasta nivel de municipio e incluso se hizo un programa de conjunto de la agricultura, la industria alimentaria, con el apoyo del gobierno y del partido a todo lo largo y ancho del país. Llegamos hasta las bases productivas. Ahora, ese proceso no nos dio todo el resultado que nosotros esperábamos el año 2021. Y salieron un grupo de preocupaciones y de planteamientos productores que tuvimos que seguirlo trabajando. Como por ejemplo, Randy, no se aceptaba en una primera instancia el contrato productor a productor por una parte importante de los productores e incluso por cuadros y especialistas de la industria. Se planteaba que era la conveniencia de seguirlo haciendo como lo venían haciendo anteriormente. Era menos esfuerzo. Era menos esfuerzo. Era un poco más cómodo, pero iba contra la esencia de las medidas. Faltó preparación para enfrentar el proceso. Por ejemplo, un grupo de base de datos desactualizada, productor, dirección, cantidad de ganado, extensión de tierra, etcétera, etcétera. Nosotros presentamos dificultades con el asesoramiento jurídico. No todas las bases productivas, no todas las industrias, no todos los productores incluso tenían un asesoramiento jurídico adecuado a partir de que se enfrentaban a una tarea bastante nueva, tener que asumir un compromiso legal a la hora de tú firmar un contrato. No involucramos en esa primera etapa adecuadamente a la Junta Directiva de las bases productivas, incluso en muchos territorios no logramos que participaran las delegaciones de Agricultura y las empresas estatales, que aunque el contrato es productor a productor, en ningún momento se dice que se desentiende de este proceso, porque solo conocen los productores, saben técnicamente lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Nos faltó definición a tiempo de cómo sería el acarreo de la leche y el traslado de ganado oportuno en un grupo de territorios que después nos trajo un grupo de inconvenientes. Hubo inconformidad inicialmente, Randy, cuando empezamos la aplicación de estas medidas, con el precio de la leche, así como las tarifas que le definimos al acarreo y al enfriamiento en aquel momento. Hubo un deficiente proceso de información a los productores, no siempre llegamos a los productores. Pasamos dificultades y nos demoramos en los trámites legales
para poder oficializar cuentas bancarias y otros asuntos legales que era imprescindible tener por parte de la industria y por parte de los productores a la hora de firmar un contrato que ya fija responsabilidades de mucho más peso. Y también, Randy, en esos meses de mayo, septiembre, octubre, mayo, julio, agosto, el país estaba inmerso en la situación de la pandemia. Y que el pico pandémico. El pico pandémico que lo generó que un grupo de territorios no pudimos llegar a los productores a partir del cumplimiento de las medidas que se adoptaron por cada uno de los grupos de trabajo temporales a nivel de provincia y de municipio. ¿Eso tuvo impacto en la producción de fin de año? Te explico lo siguiente, a pesar de estas dificultades se hizo un proceso intenso, contactamos con más de 100.000 productores en esa etapa y se logró comprometer en el año 2021 que se entregara a la industria más leche y más carne que la que inicialmente habíamos concebido como parte del plan de la economía. Ahora, en el mes de septiembre, Randy y compañeros que nos escuchan, el gobierno decidió evaluar la implementación de las medidas y en ese momento no marchaba bien lo referente a la producción y acopio de la leche. Y se tomaron y se aprobaron por el gobierno 3 nuevas medidas, 3 nuevas indicaciones. Se aprobó un nuevo precio para el litro de la leche. Recordar que nosotros comenzamos con un precio de aproximadamente 7 pesos con 50 centavos el litro de leche. Se definió y se aprobó 20 pesos el litro de leche. Se definieron nuevas tarifas para la carrera de enfriamiento de la leche, pero también se dieron indicaciones y trabajamos en elevar el rigor de la contratación entre las empresas productoras, entre las empresas de la industria y los productores independientes. Se firmó un documento conjunto del ministro de la Agricultura y el Ministerio de la Industria Alimentaria, por el caso nuestro, que fijaba las pautas por las cuales íbamos a recontratar un grupo importante de producciones. Y creo que en este documento conjunto también se ratifica y se pone en práctica la voluntad del gobierno de seguir atendiendo a los productores, de la prioridad que tiene esta actividad, y se ratificó en ese documento conjunto que el contrato era directamente de los productores agropecuarios con la industria, que tenían que participar en este proceso con la información que contaban los registros pecuarios correspondientes, las empresas pecuarias que hasta ese momento atendían los productores, las delegaciones municipales de agricultura, las cooperativas agropecuarias y un grupo importante de instituciones que acompañaban a ese proceso. Se ratificó en ese documento conjunto los parámetros para contratar la leche de más de calidad, los parámetros de calidad, 550 litros de leche para los productores que tenían más de 10 vacas y 520 para los productores que tenían menos de 10 vacas. Es un parámetro que se discutió incluso con la participación de científicos, con la participación de expertos, con la participación de muchos productores del país. Se consideró que eran parámetros de eficiencia razonables para la situación que tiene la ganadería en Cuba y se acordó que sobre esos números se realizara la contratación. Se definió, Randy, en ese documento que las empresas lácteas, un tema que había tenido bastante dificultad, eran las responsables de hacer la prueba de calidad de la leche productor a productor. Eso no se hacía de esa manera, hacíamos pruebas a un grupo de productores y pagaban justo por pecadores, y se definió en ese documento que era productor a productor. Se definió en ese documento que cuando la industria no tuviera condiciones para hacer la prueba de calidad tenía que pagar la leche como buena, porque no podía asumir que la leche era mala si no le había hecho la calidad. Eso también era una queja durante mucho tiempo de los productores. Se trabajó ya el precio máximo del litro de leche, 20 centavos, 20 pesos el litro de leche en la finca del productor. Se definió en ese documento que el sobrecumplimiento por encima del plan pactado, el contrato, el precio era precio por acuerdo. Esto es una importante medida, muy valiente esta medida. Vuelvo y repito, después de un contrato firmado, de un compromiso de entrega pactado, todo lo que el productor entregaba por encima de ese compromiso, se acordaba el precio al cual la industria se lo iba a pagar. Apareció en ese documento la posibilidad incluso de que ese sobrecumplimiento tuviera un pago de un componente en moneda libremente convertible, que ahorita explicaremos cómo marchaba. Se le puso rigor al contrato, Randy, y también se dejó claro que el productor que incumpliera tenía que saldar, tenía que indemnizar a la industria con un precio de 10 pesos el litro de incumplimiento. Por tanto, el contrato era para las dos partes. Se bonificaba el precio del plan, se estimulaba el productor que sobrecumpliera, pero también había una penalización para el que no cumpliera el contrato, y es un tema que también después le puso mucho más rigor a este tema. Las empresas lácteas y cárnicas informaban sistemáticamente a las delegaciones de la agricultura cómo marchaba la contratación, para tampoco dejarlo todo para el final, y para que todo lo que está establecido en el país en materia de legislación agraria también fuera revisado de la parte estatal de
de la agricultura. Se definió en este documento que el productor que se motivara a entregar la leche en el andén de la industria se pagaba incluso un precio por encima. Eso fue interesante. Hay más de 300 productores en el país que ya utilizan esa forma y llevan ellos su leche directo a la industria. Directamente a la industria, eliminan intermediarios y se bonifican incluso con un pago por encima de lo que estaba definido. Se definió en ese documento cómo se iba a pagar el acarreo de la leche y el enfriamiento de la leche, aspectos que habían tenido mucha dificultad en etapas anteriores, y se le pagaba el acarreo a partir de la distancia que recorrían, y al que participara en el acarreo, ya fuera el productor, fuera una base productiva, fuera una base productiva o una empresa estatal, se definía con claridad. Y se definía también en este documento, Randy, algo muy importante, que es la leche de búfala y la leche de cabra. Se dejaba, no se contrataba, no se convertía en plan de la economía, y el productor podía decidir cómo la contrataba y a qué precio la vendía. También eso constituyó un incentivo favorable para los productores y creo que ha venido dando resultados. Con todas esas medidas tomadas en los momentos que hemos explicado en el 2021, el año 2021 empezó a dar síntomas favorables, Randy, en cuanto a la calidad, la seriedad, el cumplimiento del contrato. Nosotros consideramos que el año 2021 tuvo un comportamiento favorable en el cumplimiento de los contratos de la carne vacuna, que permitió en la segunda etapa del año garantizar los consumos de la carne que está prevista en la canasta básica de la población, que es para lo que se destina fundamentalmente esta carne. Me refiero a las distribuciones que se hacen de picadillo, de jamonada y otro grupo de producciones. No estamos diciendo que se sobrecumplió ni que los crecimientos fueron significativos, pero sí aseguró, esta manera de trabajar aseguró que lo que estaba comprometido se entregara al Estado. No nos pasó de la misma manera con la leche, Randy. Los meses de noviembre y diciembre hubo mucho incumplimiento con la leche. En los incumplimientos con la leche y con la carne se aplicó lo que estaba previsto en el contrato. Hubo penalidades. Hubo penalidades, un grupo de productores que resarcieron a la industria con leche que tuvieron que entregar en los meses siguientes. Hubo un grupo de productores que se penalizaron económicamente con los 10 pesos por litro a partir del incumplimiento. Y eso empezó a dar también un comportamiento favorable, se empezó a dar mucha más seriedad a los contratos y también mucha más claridad en la manera en que se asumían los compromisos con la industria, que al final también son los compromisos con el pueblo de Cuba. Nosotros queremos también explicar, Randy, algo, que el diseño de las medidas y lo que explicábamos de la posibilidad de pagar en sobrecumplimiento le permitió a la industria comprar en el año 2021 17 millones de litros de leche en moneda libremente convertible. ¿A productores? A productores independientes, que significó un monto de $1.700.000 que fueron ya a las manos de los productores y que lo están invirtiendo en desarrollar su finca para que en un futuro haya mucha más producción. Y yo creo que eso es uno de los impactos favorables de las medidas que se aprobaron, y también ratifica la voluntad del gobierno de desarrollar la producción agropecuaria y que nosotros vayamos avanzando en la medida de nuestras posibilidades. También se lograron comprar, Randy, 1.828 toneladas de carne en moneda libremente convertida, y por concepto de carne fueron a la finca los productores $1.128.000, que empieza a ser un capital de trabajo, un financiamiento que en el año 2022 tiene que impactar mucho más en el desarrollo de la producción de esos productores, con buenos resultados el año. Sí, la industria nacional financiando también a los productores. La industria nacional, a partir de las medidas aprobadas, a partir de su encadenamiento con los diferentes actores de la economía, va también propiciando que llegue hasta ese productor primario un financiamiento en MLC, el cual lo utiliza para financiar y para desarrollar su finca, y que en un futuro haya mucha más producción. Creo que eso es un camino que nos asegura que estamos por el camino correcto y que en un corto periodo de tiempo tiene que dar mejores resultados. Así terminamos el 2021, Randy, comenzamos el 2022. En la contratación 2022 se ha definido como prioridad que visitemos a los productores que tienen más de 4 cabezas de ganado, tanto para la leche como para la carne. Ahí tenemos un potencial alto. Ya se han contactado con 46.000 productores de leche, Randy. Se han logrado firmar compromisos de entrega al Estado de 300 millones de litros de leche. ¿Cuánto más que este año? 135 millones más que lo que realmente acopiamos en el año 2021. Y el potencial y el trabajo tiene que dar en los próximos días, que debemos contratar por encima de los 400 millones de litros de leche, y que empieza, vuelvo y repito, a dar una luz en el camino y empieza a ratificar la importancia de las medidas aprobadas por el gobierno, y que la calidad de los productores, que entre todos podemos ir avanzando. En el mes de enero, Randy, aunque es un plan pequeño, los comienzos de año, esta época fría no es de gran producción de leche, tenemos que decir que en el mes de enero ya se logró cumplir la entrega de leche a la industria, un plan por encima de los 15 millones, se entregaron por encima del plan 1.200.000. Esto no es una situación en todas las provincias del país, esto está concentrado fundamentalmente en las provincias del centro del país, entre Matanzas y la provincia de Las Tunas, y nos asegura que si seguimos de la misma manera,
trabajando productora a productora, aplicando lo que está establecido, nosotros iremos poco a poco recuperando la producción de leche en el país, aunque sabemos que depende de otro grupo importante de factores. En el tema de la carne hemos contratado con 28.000 productores de carne, ya tenemos contratadas más de 71.000 toneladas de carne, continuamos el proceso de contratación y debemos llegar en los próximos días a la cifra de 100.000 toneladas de carne, que es lo que tenemos comprometida en el plan de la economía, que respalda las entregas de la canasta básica. Ya tenemos contratado y comprometido las entregas, Randy, y todo el tema del mango, tomate, guayaba, que asegura el plan de la economía de la industria conservera, también importante surtido que asegura la compota y otros destinos que recibe nuestra población. Por tanto, de esa manera marcha la contratación en el 2022. No creo que esté todo resuelto, se empiezan a ver algunas luces en el camino que nos ratifican la claridad y la fortaleza de las medidas que se han venido aplicando. No ha concluido todo el proceso, hay muchas cosas por resolver. Yo creo que las principales prioridades de trabajo para la etapa en que nos encontramos tiene que ser que propiciemos que con estas medidas y con los cambios que hay en la concesión de trabajo se incremente verdaderamente la producción y la entrega al Estado. Nosotros podemos tener más medidas, menos medidas, conversar más con los productores y menos productores, pero lo que nuestro pueblo espera es que haya más producción y que haya más alimento en la mesa del cubano, como bien usted nos ha planteado en varios momentos, y ese es el objetivo principal por el cual tenemos que trabajar todo en la implementación de estas medidas. Nosotros tenemos que terminar el proceso de contratación en el mes de febrero para poder tener un respaldo del plan de la economía y tenemos que crear condiciones para seguir contratando todo lo que nuestros productores tengan condiciones de comprometer con el Estado a partir del beneficio y de la bondad de las medidas que se han aplicado. Y en algunos lugares que la contratación no nos ha salido bien, tendremos que ir a rectificar con la participación de todos. Tenemos un importante reto en la industria cárnica, la industria láctea, la industria conservera, Randy. Tenemos que transformar la gestión de estas empresas. Nosotros tenemos muy pocos trabajadores en la industria para atender a los productores agrícolas. Esa estructura hay que cambiarla, hay que poner mayor cantidad de trabajadores de la industria a contactar con ese productor de manera sistemática, a ver qué problema tiene, gestionar, pagarle, propiciar que se desarrolle ese productor, que invierta correctamente el dinero que le puede llegar en moneda libremente convertible, y creo que ahí tenemos el mayor reto. Estamos planteando que esa estructura, el sistema de pago que tenga es en correspondencia con los resultados. Eso es un reto duro. Toda la estructura de acopio, de ganado, de leche, de fruta, que esté en la industria, tiene que cobrar por lo que realmente ponga en la industria, porque si no, no estamos siendo consecuentes con lo que nos están planteando de tener. Y se está aplicando lo que dice el contrato, es decir, si el productor no entrega la leche que debe entregar o la carne que debe entregar, paga la penalidad. Si la industria no hace lo que tiene que hacer con el productor, paga la penalidad. Tiene que pagar la penalidad y asumir la responsabilidad. Y el personal vinculado a esa actividad tiene que cobrar por resultados. No nos ha dado resultados, que cobre por ahora. Tiene que cobrar por los resultados, por lo que concretamente se ponga en la industria, que la industria esté en condiciones de transformar. Hay limitaciones, tenemos que resolver un grupo de problemas que nos queden en el país con tarjeta para pago y otros trámites. Tenemos que trabajar en el futuro para que el dinero le llegue diario al productor. Es un importante reto que va a transformar también la gestión de la industria y que va a dar mucha satisfacción a los productores. No siempre logramos eso y se han dado un grupo de pasos por el Banco Central de Cuba, por la agricultura, para asegurar que en el futuro inmediato el pago le llegue de manera diaria a los productores, que vuelvo y repito, va a ser también interesante. Nosotros tenemos que seguir el intercambio, Randy, y la preparación productora a productor y todos los equipos de trabajo, sin caer en extremismo. Tenemos que asegurar mucho rigor en el cumplimiento de los contratos. Estamos asumiendo una altísima responsabilidad, estamos dando números, estamos comprometiendo producción de alimentos con nuestro pueblo y el respaldo que tiene la industria para eso es el contrato que ha firmado productora a productora a partir de la política aprobada. Y nosotros, reitero, sin caer en extremismo, nosotros tenemos que asegurar un cumplimiento estricto de los contratados porque de eso está dependiendo parte importante de la alimentación de nuestro pueblo. Y otra prioridad de trabajo, Randy, que como nos ha dicho nuestro primer secretario, el trabajo político y ideológico, no todo es contrato, no todo es dinero, no todo es demanda, no todo es discusión. Estamos firmando un documento, debe salir mañana, firmar un documento conjunto de la agricultura, el MINAL, la ANAP, el Sindicato Agropecuario y Forestal, donde estamos dejando claro cómo vamos a trabajar de conjunto, desde el punto de vista político, del convencimiento de los argumentos para llegar a todos los productores a lo largo y ancho del país para respaldar y darle a conocer y comprometerlo la importancia que tienen estas medidas como respaldo, vuelvo y repito, del desarrollo agropecuario y el consecuente desarrollo de la industria alimentaria y poder disponer en los próximos meses de más alimentación para nuestro pueblo. Es un encadenamiento, sin duda. Lo que pasa en la agricultura se va reflejando también en la industria alimentaria, con grandes desafíos, con muchas cosas por hacer, pero con nuevos actores económicos, que eso es importante, que también pondrán competencia, pondrán también
pues nueva dinámica a la producción de alimentos. En ese camino, entre las medidas aprobadas, ministro, está la de la producción de algunas conservas, algunos alimentos que se venden en las tiendas en divisas como parte de la producción de la industria cubana para reabastecerse. ¿Eso cómo va y qué impacto tiene en las ventas en pesos cubanos para la población? Randy, sí, mira, ratificar algo que nuestro pueblo conoce, en ocasiones anteriores lo hemos explicado. La razón de ser del Ministerio de Industria Alimenticia es producir alimentos para nuestro pueblo en moneda nacional, destinado a la canasta básica y el consumo social y un nivel importante de productos en las cadenas de tiendas. A partir de la aplicación de las medidas aprobadas por el país de dinamizar el sector empresarial y otro grupo de medidas, ha aparecido la oportunidad para las industrias del mineral de vender diferentes productos en moneda de alimentos convertibles. En la exportación, que lo hemos explicado, fundamentalmente ron y productos pesqueros. En las ventas online, que es un comercio internacional que asegura la entrada de determinado financiamiento en moneda de alimentos convertibles para el sistema empresarial, y también la industria mineral han participado en las ventas que se hacen en las tiendas recaudadoras de divisas, fundamentalmente eso. Las utilidades, los ingresos que tienen las empresas del mineral en moneda de alimentos convertibles, acorde a la política aprobada, sea destinado fundamentalmente para asegurar un grupo de insumos de la canasta básica. Todo el material de envase del yogur, de la leche, del café, del ron, de un grupo importante de productos que hoy se distribuyen en la canasta básica, ese componente en moneda de alimentos convertibles lo está financiando la industria a partir de su venta en moneda de alimentos convertibles. E incluso hay un grupo de productos, Randy, que se venden en las tiendas en COP, que también están saliendo de ese financiamiento. Por ejemplo, la empresa MIT Habana Club Internacional, la productora de Habana Club, sus exportaciones y su venta de ron en moneda de alimentos convertibles permitió que el año 2021 se pudieran vender en Cuba 679.300 cajas de Habana Club en moneda nacional, ratificando el compromiso de la industria con ese mercado y también siendo cumplidor de la política aprobada, que el ingreso que tenga el sistema empresarial de moneda de alimentos convertibles tiene que destinarse las utilidades para respaldar entrega a la población en moneda nacional. La corporación Cuba Ron, que también tiene importante compromiso de exportación y venden determinado de ron en moneda de alimentos convertibles, pudo vender 100.900 cajas de ron en moneda nacional. Toda la chapa, toda la botella, toda la etiqueta, toda la tapa del ron que se pudo comercializar en Cuba en moneda nacional en el año 2022 fue financiada por el nivel de venta que tuvo Cuba Ron en moneda de alimentos convertibles, incluido la exportación. Hubo un nivel de cerveza vendida en las cadenas de tiendas MLC, dos marcas de cerveza. La venta de cerveza en MLC, Randy, permitió vender 3.216.500 cajas de cerveza Bucanero en moneda nacional. Hoy hay puesto en la red del MinSIN 350 dispensadores de cerveza que venden cerveza dispensada en moneda nacional. Los costos de esa cerveza en moneda de alimentos convertibles, en lo referido a mate y otros insumos, se pagan con las ventas que hacen estas empresas en moneda de alimentos convertibles. Fue posible vender 2,8 millones de cajas de refresco en moneda nacional, con el nivel de refresco que se vende en MLC, 1.804.300 cajas de agua, una oferta importante de agua en moneda nacional. Ese costo se financia con el nivel de agua que se vende en MLC, 1.186.600 litros de helado fue posible vender en moneda nacional a partir de las ventas en MLC, y 2.927 toneladas de bebidas instantáneas de mucha aceptación para nuestro pueblo fue posible producirla y poner a disposición de nuestro pueblo a partir de los ingresos en moneda de alimentos convertibles que tuvo esta organización, vuelvo y repito, aprovechando las medidas aprobadas por el gobierno para fortalecer el sistema empresarial, pero teniendo claro como prioridad que nuestra razón de ser es ofertar productos en moneda nacional para nuestro pueblo. Esa es parte también de la dinámica de cuando nos preguntamos, bueno, ¿para qué sirven las tiendas en divisas? También tiene ese reflejo insuficiente, todavía, por supuesto, muy lejos de las necesidades del país, pero que en las circunstancias en las que está la nación, sin financiamiento, con un bloqueo recrudecido, con muchas cosas todavía por resolver en su dinámica interna de funcionamiento, atender, como decía el ministro de la Industria Alimentaria, cambio de mentalidad que hace falta en nuestros cuadros y en nuestros decisores, pues también hay indicios de que las medidas son beneficiosas, van dando resultados y que poco a poco se pueden ver pues caminos que se abren
en función de una mayor producción de alimentos para el país. Un asunto, por supuesto, que no termina con esta mesa redonda, que está ahí en la mesa de los cubanos, la que ahora están, los que están comiendo, los que vienen a comer después, pues saben que esa es la dinámica y el dilema principal de todos los días en la casa de los cubanos, y por supuesto ahí también está la atención principal de nuestro gobierno. Hacia ahí, pues seguiremos también apuntando en próximos espacios de nuestra mesa redonda. Muchísimas gracias, ministros, por habernos acompañado esta tarde, y nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. She's been ripped, Inspector. You understand? Do you think there's some button-headed flat from it? That's the same wall. It is a post-mortem injury.